Hola amigos, bienvenidos a su video número 2 de su curso Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. En este video vamos a revisar las dos principales fuentes de datos para generar nuestros gráficos, que son las tablas y los rangos de celda. Para eso vamos a utilizar el libro denominado Ejercicio 1, que pueden descargar desde la página del curso, el cual contiene los datos que vamos a usar en nuestro ejemplo. Fíjense que acá tenemos dos hojas de cálculo dentro de este libro, que es la hoja denominada tabla y la hoja denominada rango de celda. Generalmente los gráficos los partimos a partir de la información que tenemos en diferentes cuadros en Excel. Y esos cuadros pueden ser cuadros que están contenidos dentro de un rango de celda, como es la forma quizás más tradicional de trabajar, que es utilizando un conjunto de celdas en Excel para colocar los datos en forma tabulada, que posteriormente vamos a presentar en forma de gráfico, como por ejemplo estos cuadros que tenemos acá, donde tenemos un cuadro de ventas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de ventas a nivel de vendedores con las cantidades vendidas y el monto facturado, o un cuadro donde tenemos las ventas por categorías, por diferentes estados, o las ventas por vendedores por trimestres y semestres. También tenemos otros casos, por ejemplo, las ventas con sus clasificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las ventas subdivididas por diferentes trimestres en una empresa. Y así nosotros podemos tabular información de diferente índole para presentarlas luego en forma de imágenes o de objetos de Excel denominados gráficos. Esos gráficos, posteriormente vamos a ver los tipos de gráficos y cómo podemos entonces crear gráficos avanzados. Pero queríamos iniciar presentando algunas fuentes, ejemplos de fuentes para generar los gráficos. Un rango de celda de Excel, que no es más que un conjunto de celdas que contienen datos que pueden ser de fecha, de número de texto, que posteriormente podemos presentar en gráficos de Excel. Y también tenemos los denominados datos que están contenidos en tablas. Quizás la fuente principal de estos gráficos es el rango de celda, pero sin embargo, para sacar mejor provecho al análisis de los datos que vamos a usar en Excel, vamos a usar una herramienta denominada tabla. La herramienta tabla es una herramienta de datos que está disponible a partir de la versión 2007, quizás con una forma mucho más amigable que la versión 2003, en la cual se denominaba lista, y consiste en tomar la información que tengamos en un conjunto de celdas y convertirla en un objeto dinámico que permita mantener actualizada la información mucho más rápido, hacerle consulta a esos datos sin necesidad de crear fórmula y ayudarme en algunos procesos en cuanto a mantener el formato del cuadro, en copiar las fórmulas y en mantener actualizado el conjunto de datos que siempre vamos a utilizar, por ejemplo, en las diferentes categorías de datos que tengamos en esa tabla, y que nos permite también a su vez mantener actualizados esos gráficos que se generan a partir de esta tabla. El crear las tablas en Excel, de hecho, recuerden que este curso se denomina Gráficos Interactivos con Excel Avanzado. Vamos a aprovechar para que veamos algunos elementos de Excel Avanzado. Vamos a usar este ejemplo. Fíjense que hasta ahora simplemente es un rango de celda. A pesar de que podemos decir que este es nuestro cuadro o nuestra tabla o nuestra base de datos, por ejemplo, de facturación, hasta ahora esto no es más con un conjunto de celdas que lo único que tienen en común es que tienen celdas contiguas con valores. Pero si queremos convertirlo en una unidad realmente relacional, podemos convertirlo en este caso en una tabla. Y vamos a ver las ventajas con este pequeño ejemplo en convertir estos datos que tenemos acá en una tabla y cómo nos ayuda en este caso para crear las gráficas mucho más rápido y en forma mucho más eficiente. Por ejemplo, fíjense que aquí las fechas de pedido y entrega aparecen con un formato numérico. Si nosotros marcamos los encabezados de esas dos columnas y nos vamos a inicio, podemos cambiar rápidamente el formato de los datos a mostrar en esta tabla. Si nos vamos a inicio, sección número, y en la lista desplegable escogemos la opción fecha corta. Observen que aquí estamos mostrando los datos en el formato correcto. Si tenemos información en algunas celdas que corresponden a un tipo de datos y no se muestran en forma correcta, no significa que la información está mala, sino que quizás se presenta en el formato incorrecto de datos. Fíjense que ahora sí podemos ver la fecha tanto de pedido y de entrega de este ejemplo. Recuerden que tenemos algunos atajos. Si queremos ir rápidamente al final de este cuadro, basta con que te coloques en una de las celdas y presionamos un conjunto de teclas, que sería en este caso la tecla control con la tecla flecha abajo,
y automáticamente fíjense que podemos llegar al final del cuadro. Este cuadro llega hasta la fila 28.281, donde tenemos un histórico de facturas de diferentes años, de diferentes meses, diferentes días. Si queremos llegar nuevamente hasta arriba, presionamos control, flecha arriba y llegamos nuevamente al inicio de nuestro cuadro. Ok, como ejemplo de atajos que podemos aprovechar en Excel. Si queremos marcar rápidamente todo el cuadro, o en este caso el rango de celdas que queremos utilizar en nuestra gráfica, podemos usar también un otro atajo de teclas, que es colocándonos en cualquier celda dentro de este cuadro y presionamos la tecla control y la tecla asterisco. Observen que sería el efecto de seleccionar todo. Va a seleccionar todas las celdas contiguas que tengamos en el cuadro. Una vez seleccionado, vamos entonces a aprovechar para que apliquemos la herramienta tabla y veamos toda la ventaja de esta herramienta. La herramienta tabla la tenemos en el menú contextual, insertar, y en el grupo de herramientas de tabla, la herramienta se denomina tabla. No tiene nada que ver con las tablas dinámicas ni las tablas dinámicas sugeridas, sino que esta se denomina tabla. Y el atajo sería en este caso control y la letra Q. Aquí tenemos el concepto, crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Vamos entonces a marcar la herramienta tabla. Fíjense que aparece una ventana con la herramienta crear tabla y me indica con una pregunta dónde están los datos de la tabla. Como lo seleccioné previamente, fíjense que aparece una línea punteada, en este caso unos guiones de color verde, dependiendo de la versión de Excel que estemos utilizando, y demuestra las coordenadas del rango de celdas que seleccioné previamente, en este caso desde A1 hasta K 28.281, y la opción activa, la tabla tiene encabezado. Él por defecto asume que la tabla tiene encabezado, y es que requiere reconocer el título de la columna para cada uno de los datos que tenemos en la tabla, de esta manera que puede identificarlo. Fíjense que esta tabla tiene encabezado. Aquí tenemos el título de la tabla, de la columna que es estado, o el título de esta columna que es nombre de producto, o de esta que es nombre de cliente. ¿Ok? Es lo que simplemente asume que esta tabla tiene encabezados que identifique qué hay en cada columna. Indicamos la tecla aceptar y observen cómo se convierte ahora en una tabla. ¿Cómo sabemos si es una forma de saber si es una tabla? Es que él automáticamente ese rango de celdas les cambia los estilos. Y observen que ahora me convierte ese cuadro con un formato que por defecto es con unas líneas con colores intercalados entre azul y blanco. Los títulos aparecen en azul más oscuro, las letras de los títulos en blanco, y automáticamente activa un autofiltro. O una forma ahora sí verificar si es una tabla o no, es que cuando te colocas en una celda dentro de ella, observa que en la parte superior hay una opción nueva en el menú contextual con un fondo de color amarillo y se llama herramientas de tabla. Si la selecciona, fíjense que aparece una cinta de opciones horizontales que son propias de las tablas y solamente aplica si el objeto es una tabla. En esas características de las herramientas tenemos las herramientas de las propiedades, donde puedes darle el nombre a la tabla. Él por defecto en este caso le dio un nombre que es tabla 2, pero ustedes pueden personalizar el nombre. Recuerden las reglas para darle nombre a una tabla o un rango de celdas son: solamente acepta letras y números, no acepta caracteres especiales ni espacios intermedios en la descripción, y tampoco puede hacer referencia a una referencia de celda, para que la redundancia, como por ejemplo esta tabla no se puede llamar A1 porque A1 es el nombre reservado de una celda dentro de Excel, pero podemos llamarlo en este caso facturación. Y para asignar el nombre simplemente presionamos Enter. Ahora observen que cuando nos colocamos en la herramienta de tabla, él automáticamente hace referencia a la tabla indicándole el nombre, y el nombre es facturación. Otros elementos que tenemos en la herramienta de tablas, podemos hacer el efecto inverso, convertirlo en un rango con la herramienta convertir en rango. ¿Ok? Y también vamos a ver otros elementos posteriormente que son propios de las nuevas versiones de Excel, como la segmentación de datos, que vamos a aplicar también en nuestras gráficas. Podemos exportar estos datos en forma de tabla a otro tipo de herramientas, como por ejemplo SharePoint o a un diagrama de Visio. Pero en nuestro caso, fíjense, también tenemos una opción para los estilos o la forma en que se presentan los colores o el diseño de la tabla. Las líneas aparecen con diferentes colores porque la opción filas con banda está activa. Si no quieres esta diferencia de colores, desmarca la casilla filas con banda y observen ahora cómo sería el estilo de la tabla. O podemos también marcar las columnas con colores alternos. Sería en este caso columnas con bandas. Y observen ahora cómo la tabla alterna son las columnas con diferentes colores. Esto es perfecto, por ejemplo, de presentar la información final.
podemos darle, en este caso, filas con banda. Voy a quitar las columnas con banda, ya que tenemos entonces la tabla tal como estaba inicialmente. Podemos ocultar el botón de filtro, o podemos hacer que la primera columna tenga un color diferente, que es simplemente un resaltado en negrilla, o la última columna tenga un color diferente. Fíjense que aquí tenemos un estilo en negrilla para la última columna. También tenemos estilos que son diferentes colores que se le pueden aplicar a la tabla. Si marcamos la flecha abajo del extremo superior derecho, observen que aparece un catálogo con diferentes combinaciones de colores que van entre claro, medio y oscuro. Si seleccionamos, por ejemplo, fíjense, con pasar el cursor por encima del estilo, podemos ver el efecto que tendría sobre la tabla. Estos son algunos formatos oscuros, un formato de color medio. Por ejemplo, si selecciono este, observe cuál sería el efecto sobre nuestra tabla. Estas son algunas características, por ejemplo, que podemos aprovechar, que sería el del formato del cuadro. Ejemplo, que también podemos visualizar si creamos nuevas columnas para la tabla ya existente. Fíjense que este cuadro llega hasta el monto total bolívares, pero si queremos, por ejemplo, calcular el IVA, marcamos la siguiente columna como IVA y observen cómo la siguiente columna automáticamente también hereda el formato de la columna que le precede, y podemos colocar, por ejemplo, total pagado, que sería la suma del IVA más el total bolívares, y observen ahora cómo entonces también asume el formato que venimos manejando en la tabla original. Ok, entonces aquí tenemos una primera característica, que es que automáticamente las columnas nuevas o filas nuevas que agreguemos automáticamente heredan el formato que tienen las columnas previas. Igualmente pasa que cuando tenemos este cuadro con mucha información y empezamos a bajar a lo largo de la fila, observen que llega un momento que los títulos se van a reemplazar o se quedan encima de lo que antes eran las letras de las columnas. Por lo tanto, siempre vamos a tener los títulos visibles a pesar de que nos desplacemos a lo largo de todo este cuadro. Ok, también otra característica que tiene la tabla, ya vemos entonces que él me controla el formato de colores, también me inmoviliza la primera fila y me ayuda también con el relleno de la fórmula. Fíjense en este caso el IVA. El IVA es un porcentaje del total bolívares. Vamos a hacer un zoom acá y yo puedo crear la fórmula. Fíjense que la primera fila de la factura es la que está en la celda K2, que es el monto pagado a la primera factura. Si yo quiero calcular el IVA, comenzamos la fórmula con igual, sería K2, que es la referencia de la celda, multiplicado por el factor, por ejemplo, del impuesto, que en este caso vamos a suponer que es 12%, 12 y el símbolo porcentaje, y automáticamente cuando presionamos Enter, fíjense lo que sucede. Calcula automáticamente no solamente la celda inicial, sino también el resto de las celdas que están en forma vertical, ahorrándonos entonces en este caso el tener que usar algunos atajos para poder copiar la fórmula en forma vertical, ya que lo hace automáticamente. Y si total pagado es el monto en bolívares más el IVA, entonces la fórmula sería el valor, que sería K2, más L2, que es el IVA. Y fíjense automáticamente cómo me calcula el total pagado, no solamente de la primera factura, sino de todas las facturas que tenemos en la tabla. Y observen que me hizo el cálculo para las más de 28.280 filas que tenemos en nuestro cuadro. Y ya aquí vemos entonces otra característica también que tenemos en la tabla, que nos permite ahorrar tiempo al momento de copiar las fórmulas en forma uniforme para todo el cuadro. ¿Okay? Esto sería una forma de trabajo y es la que vamos a utilizar a lo largo del curso en muchos de los casos, que es que la información va a generar las gráficas interactivas, van a ser producto de tablas, y estas tablas nos van a servir para presentar los diferentes tipos de gráficos, tanto los gráficos dinámicos como los gráficos normales de Excel, o los mini gráficos, o inclusive los gráficos que van a ser mapas georreferenciados, que también son parte de este curso. Bueno, en este caso, si queremos darle formato de moneda a estas tres últimas columnas, marcamos la columna K, L y M, nos vamos a inicio. Acá tenemos el formato de moneda, que es el formato de contabilidad. Voy a utilizar bolívares en español. Ajusto el ancho de las columnas y acá tenemos entonces el monto en este caso con prefijo de moneda. También podemos hacerlo sin prefijo de moneda, simplemente separando los decimales de los separadores enteros, utilizando los tres ceritos que aparecen en inicio, herramientas de número, estilo millares. Ok, quizás es una forma más rápida del usuario poder ver la información. Y observen entonces que esta es una pequeña introducción de cómo trabajamos o convertimos datos en forma de tabla
para hacer mucho más rápido y mucho más eficiente el construir nuestras gráficas y mantenerlas actualizadas en forma automática sin necesidad de retrabajo. Y en el posterior video vamos a ver entonces cuáles son las diferencias en construir una gráfica partiendo de un rango de celdas, que son estos cuadros normales de Excel, o cómo hacerlo partiendo de una tabla. Ok, amigos, este sería el primer video correspondiente a las tablas. En el siguiente video vamos a ver algunas de las funciones más utilizadas para procesar los datos y construir nuevas columnas para tabular la información existente y así poder generar diferentes tipos de gráficos partiendo de una información que quizás descarguemos de algún sistema y necesitemos tabularlas con diferentes elementos, sobre todo con los elementos de fecha. Y vamos a ver entonces cómo las funciones, y algunas de ellas que son bastante usuales, nos permiten trabajar y crear muchas más variedades de gráficas para poder cumplir con los diferentes requerimientos de información. Bueno, amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.